Cuando se trata de tu vida, necesitas entender algo. Lo que piensas y lo que resuenas se convierte en tu realidad. Eso va a marcar toda la diferencia entre vivir tu vida en modo difícil o en modo fácil. Muchas personas creen que la vida es una batalla, pero solo es una batalla si aceptas eso como tu verdad. No tiene por qué serlo. La vida es un juego, una simulación, y si lo prefieres, una simulación de posibilidades infinitas, porque tú eres un jugador. Las personas que ganan son las que suben de nivel a través de su propia experiencia, y las que no, se convierten en NPC. Y ya te voy a explicar qué es un NPC. En el video de hoy te voy a compartir los códigos que tienes que usar en la vida para jugar y ganar. Así que quédate hasta el final, porque te garantizo que este contenido te va a ayudar muchísimo. Y antes de continuar, te quiero invitar a suscribirte y activar la campanita, porque te voy a compartir videos de altísimo valor que no te vas a querer perder. Y ahora sí, comencemos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué parece que siempre atraes lo mismo a tu vida? La respuesta está en tu cabeza, literalmente. Tus pensamientos y las frecuencias que emites moldean lo que experimentas. Es como sintonizar una estación de radio. Si piensas en problemas, entonces lo que vas a sintonizar son las frecuencias de esos problemas. Pero si aprendes a alinear tus acciones, tu mente y tu espíritu, pasas de una vida complicada a una vida fluida. Y acá te voy a hacer un spoiler. Vamos a hablar de cómo lograr ese cambio para poder alinearte con lo que deseas. Pero déjame explicarte rápido qué es un NPC. En los videojuegos, un NPC, un Non-Playable Character, es un personaje que solo sigue un guión. No piensa, no decide por sí mismo. Simplemente está ahí, cumpliendo órdenes programadas. Ahora, llevemos esto a la vida real. Ser un NPC en tu propia vida significa vivir en modo automático. Te levantas, vas al trabajo o a la escuela o a la universidad, haces lo que tienes que hacer porque te toca, y al final del día ni siquiera te cuestionas si eso es lo que realmente quieres. ¿Esto te suena familiar? Todo esto pasa porque vivimos en un sistema que nos condiciona desde chicos. Vamos a la escuela, conseguimos un trabajo, compramos una casa, te casas, y ya está, es el juego de la vida. Pero ¿quién escribió estas reglas? La clave para salir del modo automático es simple pero poderosa. Empieza a cuestionarte absolutamente todo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Tus metas son realmente tuyas o es un reflejo de tus padres, amigos o de la sociedad que están esperando de ti? Y si no, piensa en esto, ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿Eso te acerca a la vida que realmente quieres? Te voy a dar un dato curioso, que seguramente te va a explotar la mente. Si no tienes claridad sobre tus objetivos, alguien más te va a dar los suyos. Por ejemplo, las empresas, los influencers, las marcas, la sociedad, todos están listos para decidir por ti si tú no lo haces primero. Imagina que tu vida es como una carretera. Si no eres el que tomas el volante, entonces te subes al asiento del pasajero y dejas que otros te lleven. ¿Cuál es el problema? El problema es que puedes que termines en un lugar que ni siquiera querías visitar. Pero, ¿cómo vamos a recuperar el control? Lo primero y muy importante es definir tus prioridades. Tienes que hacer una lista de lo que realmente importa para ti y no para los demás. Una vez que tengas hecha esta lista, vas a cambiar tu rutina. Vas a hacer pequeñas cosas de manera diferente, solamente para salir del modo automático. Y también vas a cuestionar tus creencias. Pregúntate si lo que crees sobre el éxito, el amor o la felicidad realmente te pertenece. ¿Te pertenece o te lo enseñaron sin preguntar? Y luego vas a tomar decisiones conscientes, desde lo que comes hasta con quién pasas el tiempo. Y hazlo de manera intencional, porque cuando controlas el juego, dejas de ser un NPC y te conviertes en el protagonista de tu historia. Porque al final, si tú no lo decides, alguien más lo va a hacer por ti. Pero ten en cuenta que para esto existe una energía libre y una condensada. Imagina esto. Tu mente es como una nube llena de vapor, flotando con infinitas posibilidades. Tus pensamientos e intenciones son esa energía libre que se mueve sin forma definida, pero con el potencial de transformarse en algo concreto. Cuando piensas en algo de forma repetida y con suficiente intensidad, esa energía comienza a condensarse. Poco a poco pasa de ser un simple pensamiento a convertirse en algo tangible. Pero claro, ¿cómo hacemos que esto funcione en la práctica? Piensa en el agua. Primero es vapor, algo intangible que no puedes tocar ni sostener.
Pero si le das las condiciones adecuadas, presión y temperatura, ese vapor se convierte en líquido, como el agua de un río o un vaso. Y si insistes lo suficiente, aplicando aún más energía, vas a poder transformarlo en hielo sólido. Esto mismo va a ocurrir con tus pensamientos. Lo que sostienes persistentemente en tu mente, ya sea positivo o negativo, termina manifestándose en tu vida. Si te enfocas constantemente en la carencia, el miedo o la preocupación, esa energía libre de tus pensamientos se va a condensar y materializar en experiencias que reflejan esas mismas emociones. Y acá es donde entra la ley de atracción. Esta ley dice que aquello en lo que te enfocas tu atención con intención y emoción atrae situaciones similares a tu vida. Básicamente, tus pensamientos son como imanes energéticos que moldean tu realidad. Te voy a dar un ejemplo claro. Si todos los días piensas, no tengo dinero, nunca me alcanza, estás emitiendo una frecuencia específica basada en escasez. Esa energía comienza a condensarse y sin darte cuenta, las oportunidades para ganar dinero se bloquean o ni siquiera las ves. Pero ¿cuál es la solución? La solución es cambiar tu enfoque. En lugar de pensar no tengo dinero, podrías empezar a repetir: siempre encuentro formas de generar ingresos, o el dinero fluye fácilmente hacia mí, o mis finanzas están mejorando cada día. Y sí, sé que puede sonar a cliché, pero recuerda que al igual que el agua no se convierte en hielo al primer intento, tus pensamientos tampoco se materializan instantáneamente. Necesitas repetirlos con intención, con emoción y con confianza. Acá el truco está en la persistencia. Cuando mantienes un pensamiento alineado con lo que deseas, no con lo que temes, ese pensamiento deja de ser solo vapor y empieza a condensarse en oportunidades. Se condensa en situaciones y personas que hacen realidad tus deseos. Así que la próxima vez que tengas una idea, una intención o un sueño, recuerda, si persistes con suficiente energía, emoción y claridad, lo intangible puede volverse completamente real, porque tus pensamientos pueden transformar tu vida. Ahora, ¿cómo hacemos que esto sea una creación consciente? Y no, esto no solo va de pensar positivo y repetir afirmaciones vacías, así que presta atención. Se trata de elegir cuidadosamente en qué enfocar tu energía mental. Enfócate en lo que quieres, no en lo que temes, porque tu mente es como un GPS, donde pones tu atención, ahí te va a llevar. Piensa en esto. Le estás diciendo a tu GPS mental que vaya hacia el éxito o hacia el miedo. ¿A cuál de los dos lo estás dirigiendo? Y entonces aparece una ley fundamental que es la ley de reciprocidad energética. Lo que das te vuelve, siempre. Si lo piensas bien, todo en el universo funciona como un eco energético. Cada pensamiento que tienes, cada palabra que pronuncias y cada acción que realizas emiten una vibración que tarde o temprano regresa a ti. A veces de forma que ni siquiera imaginas. Por eso alguna vez notaste que cuando tienes un buen día todo parece fluir con facilidad, desde la música que suena en la radio hasta el buen trato que recibe de los demás, todo parece alinearse de forma positiva. Y esto no es casualidad, es la ley de reciprocidad energética en acción. Estás emitiendo una frecuencia elevada, y el universo responde reflejando esa misma energía. Pero ojo, lo mismo sucede con tu vibración si está baja. Si andas de mal humor o con pensamientos negativos, empiezas a traer situaciones que refuerzan ese estado, ya sea discusiones o obstáculos o simplemente un día lleno de frustraciones. Entonces, ¿cómo funciona específicamente esta ley? Imagina que la vida es como un gran espejo. No importa lo que desees ver reflejado, el espejo solo te puede devolver lo que tú estás proyectando. Si sonríes, el reflejo te devuelve una sonrisa. Si frunces la ceja, el reflejo no te va a mostrar otra cosa que esa misma expresión. Esta ley es una versión energética de lo que muchos llaman karma, pero es un poco más inmediata. A diferencia de la visión tradicional del karma que se manifiesta en otra vida o en el futuro distante, la reciprocidad energética tiene efectos palpables en el presente. Te voy a dar un ejemplo práctico. Si constantemente piensas que nadie te valora y actúas con desconfianza hacia los demás, la gente difícilmente te va a mostrar aprecio. Sin embargo, si cambias tu frecuencia y empiezas a pensar, me rodeo de personas que valoran quién soy, tu comportamiento se va a ajustar naturalmente. Vas a ser más amable, vas a ser más abierto, más curioso,
las personas van a comenzar a tratarte con ese respeto que antes sentía que te faltaba. ¿Y cómo vas a hacer para aplicarlo conscientemente? Bueno, primero vas a cuidar tus pensamientos. Vas a mantener pensamientos elevados y enfocarte en lo que realmente deseas, no en lo que tienes miedo. Y luego actúa desde la gratitud. La energía de la gratitud tiene una frecuencia altísima que atrae cosas positivas. Da lo que quieres recibir. Si deseas amor, comienzas a dar amor. Si quieres respeto, entonces comienza a respetarte primero. Porque recuerda que no se trata de ser positivo todo el tiempo, sino de ser consciente del tipo de energía que estás emitiendo al mundo. Cuando mantienes pensamientos elevados y sentimientos positivos, la vida empieza a devolverte esa misma vibración de forma inesperada. Las oportunidades aparecen, las relaciones se armonizan y comienzas a experimentar una realidad mucho más alineada con lo que deseas. Así que no lo olvides, la vida es un espejo y siempre te va a devolver lo que proyectas. Espero que este contenido te ayude a tomar el control de tu vida, a salir del piloto automático y a manifestar desde la conciencia. Y si te gustó, déjame un comentario y comparte tu experiencia. Recuerda que lo que piensas lo creas, lo que sientes lo atraes y lo que imaginas lo haces realidad.